Buenos días, jóvenes. Continuando con las clases, nosotros ahora pasamos al estudio de un método basado en la teoría de los potenciales. El sentido del método consiste en solucionar, como hemos venido haciendo, problemas de contorno, pero estos se buscan como integrales que tienen una forma característica, una forma especial. Y esta forma se le denomina forma de potenciales. ¿Está claro? Entonces, aparte de que este tipo de soluciones tiene su valor metodológico por sí mismo, tiene un significado muy especial en la física. Los potenciales son muy importantes en la física. Entonces, vamos a comenzar con algunos conceptos iniciales. Entonces, principales conceptos y definiciones. Bien, para comenzar nosotros nos vamos a basar en la tercera fórmula de Green. Entonces vamos a escribir la tercera fórmula de Green. Pero lo vamos a escribir de la siguiente forma. Nosotros tenemos lo siguiente, que el U de X es igual a menos 1 sobre 4 veces pi, la integral a lo largo de una región de 1 sobre r, nabla al cuadrado, U como función de y. Jóvenes, aquí voy a poner lo siguiente, x vector, y vector. ¿Está claro? Es decir, son vectores en un espacio tridimensional en términos generales. D de y más 1 sobre 4 pi integral por la frontera de 1 sobre r derivada, aquí vamos a ponerle u de y con respecto a n y aquí tenemos un ds también de y, jóvenes, porque es con respecto a lo que estamos integrando, y menos 1 sobre 4 pi la integral con respecto a la frontera de u de y derivada con respecto a n de y de 1 sobre r de ds, que también es de y. A estos jóvenes le ponemos nuestra ecuación una, donde ese r que acabamos de poner va a ser igual al módulo de x menos y. Es decir, esto es igual a x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado. Disculpen, estos son subíndices, y más z1 menos, disculpen, esto no es z, x3 menos y3 al cuadrado. Listo, jóvenes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Lo que acabo de hacer no es otra cosa que escribir la misma fórmula de la tercera fórmula de Green. ¿Está claro? La tercera fórmula de Green. No he hecho nada más que eso. Entonces, esta fórmula es el punto de partida de la teoría de los potenciales. Es el punto de partida de la teoría de los potenciales. Vamos a hacer un pequeño esquema aquí para poder ubicarnos en qué es lo que significa
cada uno de estos términos. Entonces tenemos nosotros nuestras coordenadas. En este caso estamos trabajando en coordenadas cartesianas, pero se puede trabajar también en otro sistema de coordenadas, jóvenes. X1, X2, X3. Tenemos nuestro cuerpo, el objeto, es decir, la región. Esta es la región omega por la que nosotros vamos a integrar. Tenemos un punto por acá, vamos a llamar punto P de X, y vamos a tener un punto arbitrario, vamos a ponerlo por acá, este es un punto M de Y. Entonces, aquí vamos a tener de que este vector es el vector Y. ¿Está bien? Este vector es el vector Y. Vamos a tener de que este vector que va desde el origen hasta P, este es el vector X. ¿Está bien? Ese es el vector X. En consecuencia, nosotros tenemos de que el vector R es este que va acá. Ese es nuestro vector R. Bien, hasta ahí no creo que haya ningún problema. La frontera es de omega. Esa es la frontera. Esto que está envolviendo a nuestra región. ¿Está claro? Está envolviendo a nuestra región. Y nosotros vamos a tener de que en esa región, en algún momento, digamos en la frontera, nosotros vamos a poder definir un vector normal. Está bien, el vector normal es en la frontera. Entonces, ese es el esquema que nosotros tenemos. Bien, aquí hay que tener en cuenta de que este 1 sobre R es solución fundamental, esta es solución fundamental de la ecuación de Laplace. Entonces, dado que esta es la ecuación fundamental de la ecuación de Laplace, esta solución, este 1, nosotros podemos decir que es solución de un problema de contorno para la ecuación de Poisson. ¿Está bien? Entonces, la expresión 1 es solución de un problema de contorno para la ecuación de Poisson. ¿Está bien? Es decir, nabla al cuadrado de u es igual a 1 menos 4pi, una función ρ de x, donde este x pertenece a esa región. Tenemos además de que u evaluado en la frontera, aquí lo vamos a tener, es este valor de acá, va a ser igual a un nu de x. Lógicamente evaluado en la frontera. Y tenemos de que la derivada normal de u en la frontera, esto va a ser igual a un mu de x. Evaluado lógicamente en la frontera. Entonces, nosotros tenemos de que esta expresión 1, en principio nosotros podemos asumir de que es solución de este problema de contorno, de la ecuación de Poisson. Bien, aquí nosotros tenemos estas funciones que se definen, el nu de x y el mu de x. Estas tienen que estar definidas en la superficie. ¿Está claro? Tienen que estar definidas en la superficie. Además,
aquí hay un tema ya desde un punto de vista matemático de que no se puede en general plantear un problema de contorno solamente para estas funciones. ¿Está claro? Eso lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando el tema. Además de que estas dos funciones, al ser valores en el contorno, deben de satisfacer la condición de solubilidad que vimos para el problema de Newman. ¿Está claro? Entonces, no cualquier función nu de x y mu de x pueden ser problemas de contorno válidos. ¿Está claro? Pueden ser problemas de contornos válidos. Entonces, sin embargo, tienen un valor o un significado bastante importante en las aplicaciones físicas, y las integrales que se obtienen acá cuando reemplazamos estos valores tienen un significado especial. Fíjense, si en lugar de nabla al cuadrado u reemplazo esto, aquí obtengo una expresión donde ya no está el u. En lugar de esto, reemplazo esto, tengo una expresión donde no esté el u. Y en lugar de este u, reemplazo este valor, tengo una expresión donde ya no está el u. ¿Está claro? A esas expresiones son las que reciben el nombre de potenciales. Está bien, potenciales de Newton o potenciales de Coulomb, porque se obtienen en la teoría de la gravitación y en la teoría del campo electrostático sobre todo. Entonces vamos a ver esas integrales, cómo se definen. Entonces, la integral, y vamos a escribir la siguiente integral, la integral a lo largo de la región omega de ρ evaluado en y sobre el valor o el módulo de x menos y de dy, esto es igual, lo voy a poner de la siguiente forma, a la integral de ρ de r, o disculpen, de y todavía, sobre r, a esto le hemos llamado r, de dy, y a esto lo vamos a denominar nosotros u de x. 2. Entonces, esta integral se denomina, esa integral se denomina potencial de volumen o potencial volumétrico. Potencial de volumen o potencial volumétrico. Y la función ρ de x, está bien, esta función ρ de x se le denomina densidad. Densidad de dicho potencial. Es decir, densidad de la del potencial de volumen, o en ocasiones simplemente densidad de volumen o densidad volumétrica. Bien, este es, digamos, un primer punto, una primera integral. Una segunda integral, simplemente ahí vamos a copiarlo esto. La siguiente integral toma la siguiente forma y tenemos la integral ser por el contorno de mu de y dividido entre x menos y de sy, que es igual a la integral de volumen, o de, disculpen, de superficie, y aquí tenemos el mu de y sobre r de sy. A esto lo vamos a denominar w de x.
este estrés. Jóvenes, de forma análoga, en este caso se denomina potencial de capa simple. Potencial de capa simple con densidad superficial, mu de x. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Nos falta una integral más. La tercera integral, en este caso ya ustedes pueden darse cuenta bien cuál es la forma que tiene, es la integral de superficie, y vamos a tener aquí nosotros lo siguiente: nu de y derivada con respecto a la normal en el punto y de 1 sobre el módulo de R. Esto de SY igual, vamos a continuar, integral de superficie, nu de y, derivada normal en el punto y de 1 sobre R de SY. Y a estos jóvenes se le denomina W de X. En este caso se denomina potencial de capa doble. De capa doble o de doble capa en algunos textos jóvenes, pero eso no afecta el sentido. De capa doble con densidad nu de x. Entonces esta es 4. Estas integrales, la integral 2, 3 y 4, tienen singularidades en las vecindades de los puntos x igual a y. ¿Está claro? Las integrales 2 hasta 4 tienen, vamos a ponerlo mejor así, tienen singularidades en las vecindades de los puntos x que son iguales a y. En ese caso, jóvenes, se convierten en integrales impropias. Y para poder continuar con el desarrollo, el estudio de estos potenciales, es necesario analizar la convergencia de estas integrales impropias. Cuando nosotros los tenemos o trabajamos en estas vecindades. Y esto es un poco lo que corresponde a la pregunta que hizo su compañero poco antes, de que nosotros eliminábamos normalmente las soluciones que eran divergentes en los puntos de singularidad. Entonces, aquí vamos a ver un poco ese detalle. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Ninguna, jóvenes? Bueno, asumo que no hay preguntas, nadie se escribe nada ni dice nada. Entonces continuemos. Lo que ustedes ya pueden darse cuenta es de que la solución entonces se escribe como el potencial de volumen más el potencial de capa simple más el potencial de capa doble. ¿Está claro? La suma es la suma de los potenciales.
Pero aquí, y es un poco lo que les decía, que no se puede plantear bien un problema de contorno para estas dos condiciones. Acuérdense cuando hicimos el método de las imágenes, cuando nosotros teníamos líneas, dos líneas paralelas y teníamos un objeto en el medio, si yo satisfacía las condiciones en esta placa, no se cumplían en esta. Entonces tenía que hacer una imagen para que se cumplan en esta, otra imagen para que se cumpla con esta, y así sucesivamente. Algo parecido es lo que pasa con el método de las imágenes, ¿está claro? Es decir, tiene que haber una correlación entre ambas para que exista. Pero bueno, vayamos a lo que necesitamos, que es el análisis de la convergencia. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, necesitamos analizar la convergencia de estas integrales. Entonces, analicemos la convergencia. En realidad lo que nosotros necesitamos es una convergencia homogénea de las integrales de 2 hasta 4. ¿Está bien? De 2 hasta 4. Lógicamente esto en los puntos de singularidad, sobre todo. Bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente. La siguiente integral, u de x, que es igual a una integral de volumen de una función que depende de x y de y, de dy. Esto es la ecuación 5. Sí, se denomina uniformemente convergente o convergente uniformemente en un punto determinado, digamos un punto x que es igual a x sub 0, para cualquier valor epsilon mayor que 0, disculpen, es sí para cualquier. Sí para cualquier epsilon mayor que 0, se puede definir una vecindad. Se puede definir una vecindad delta de epsilon. Eso podemos entenderlo como un círculo, una esfera del punto x sub 0, y la región vamos a denominarlo E, que depende de ese epsilon sub 0 que pertenece a omega, tal que las funciones f de x y continuas para todo x, valor de x y valor de y que pertenecen a esa vecindad delta de epsilon, y limitado
por el conjunto cerrado ilimitado por el conjunto cerrado. Y aquí vamos a tener omega, es decir, menos esa E epsilon. Estoy excluyendo de la región omega, estoy excluyendo esta, ¿está claro? Se cumple la siguiente desigualdad, que la integral por esa región E epsilon del valor absoluto de la función que estamos analizando es menor o igual a ese valor de epsilon. Jóvenes, esta es una definición, ¿está claro? Esta es una definición que tiene su fundamento. Algunos de ustedes, si no me equivoco, ya han llevado el curso de análisis real. Ahí ven con mayor propiedad los temas de convergencia. Simplemente aquí estamos mencionándolos para poder hacer cierto análisis. Bien, veamos algunas propiedades de la integral 5. ¿Está claro? Veamos algunas propiedades de la integral 5. Y eso lo vamos a ver a partir de algunos lemas. Jóvenes, lemas que no vamos a demostrar, simplemente vamos a mencionar para poder tener una idea de a qué nos estamos refiriendo. Lema 1. La integral 5 converge uniformemente en el punto x igual a x sub 0 un momentito. No, disculpen, me estoy equivocando. Convergente uniformemente, o sea, la integral 5, que es, si es convergente en este punto x igual a x sub 0, define la función u de x continua en ese punto x sub 0. Es decir, si la integral es convergente uniformemente, es decir, satisface esta condición en este punto x sub 0, la función que esta integral nos representa es una función continua en este punto. Ese es el lema 1. Lema 2. Aquí el lema 2 es casi lo mismo, así que voy a copiar esto y solo voy a hacer algunas modificaciones pertinentes. En vez de que sea convergente en un punto, vamos a decir convergente en la región. Esto vamos a moverlo. Es decir, si la integral es convergente en toda la región omega, entonces nos va a definir a esta función. ¿Está bien? Nos va a definir a esta función que va a ser convergente ya no en un punto, sino convergente, o que va a ser continua en dicha región. Entonces, primero vemos, ¿es convergente en un punto? Sí. Si este punto es un punto arbitrario, genérico de la región, entonces nosotros podemos extenderlo a que es
converge en toda la región y en consecuencia la función es continua en toda la región. Lema 3. La integral u de x, que es igual a la integral a lo largo de la región omega de d de y sobre x menos y a la alfa, esta es nuestra expresión 6, para un valor de alfa menor a 3, converge uniformemente en omega, en nuestra región omega. Jóvenes, fíjense de que esto es una consecuencia muy importante, porque si esto converge, la mayoría de nuestras expresiones en el denominador son o lineales con respecto a R o cuadráticos con respecto a R. Acuérdense la segunda ley de la ley de gravitación universal o la ley de Coulomb. Tenemos R al cuadrado para las fuerzas y tenemos R abajo para los potenciales. ¿Está claro? Entonces, este tipo de integrales converge. ¿Está claro? Bien, entonces estos son 3 lemas que son importantes y a partir de estos viene un teorema. Este teorema se le suele conocer, o en todo caso lo que nos da es el criterio de convergencia, nos da el criterio de convergencia, o bueno, en primer lugar es un criterio de suficiencia, disculpen, de suficiencia. De la convergencia homogénea. De la convergencia uniforme. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Si la función f de xy satisface en la región finita, jóvenes, omega, nos referimos a que está limitada, está claro, la desigualdad siguiente de que el valor absoluto de la función es menor a un c, que es una constante, está claro, sobre x menos y a la alfa, esto es 7, donde este alfa va a cumplir el mismo requisito anterior, va a ser menor que 3, y esta c es una constante, entonces la integral 5 converge uniformemente en la región omega. En la región omega. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, jóvenes, acá.
Vuelvo a repetir, no voy a hacer las demostraciones. Eso lo pueden encontrar en diferentes libros de la teoría del potencial. Veamos ahora algo concreto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? Ninguna pregunta, está claro. Bien, entonces veamos un potencial específico. Vamos a ver el potencial puntual. El potencial puntual. Es decir, el potencial generado por un punto. ¿Está claro? ¿Qué es lo que vamos a tener? A ver, vamos a graficarlo mejor. Tenemos un punto material. Tenemos un punto material de masa m. ¿Está claro? Entonces primero tenemos un punto material de masa m. Para que esto sea, vamos a ponerlo así, sea un punto material de masa m. Eso es lo que nosotros vamos a tener. ¿Está bien? Un punto material de masa m que se va a encontrar en un punto. Vamos a graficar nuestro sistema de coordenadas. Tenemos x1, x2, x3 y este punto se encuentra en un punto, digamos, my. ¿Está claro? Está en ese punto my. Esta m ya lo tengo aquí escrito, así que no la necesito acá. Bien. La ley de gravitación universal, o la ley de Coulomb, nos dice que este punto de masa m va a ejercer sobre, digamos, este otro punto de masa m'. Yo creo que sí, igual vamos a ponerle esto de este lado. Listo. Voy a ponerlo por acá. ¿Está bien? Que este punto de masa m sobre este punto de masa m', según la ley de gravitación universal o la ley de Coulomb, ¿está bien? Si en lugar, la ley de Coulomb, si en lugar de cargas tenemos masas, ¿está claro? Va a ejercer una fuerza, ¿está claro? Va a ejercer una fuerza. Entonces, sobre m' se ejerce la siguiente fuerza. Jóvenes, aquí simplemente escribimos la ley de gravitación universal o la fuerza y tenemos que la fuerza F es igual a menos gamma m' sobre r al cubo por r. ¿Qué cosa es ese r? Esta distancia es r. ¿Está bien? Eso es r. Entonces, la idea es, necesitamos hallar la solución de este problema o caracterizar este problema, mejor dicho. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de que este m' sea igual a 1. Es decir, va a ser la fuerza sobre la unidad de masa. ¿Está bien? Y tomemos un sistema de unidades tal que
nuestra constante de gravitación universal también sea 1. Jóvenes, siempre podemos nosotros hacer eso. ¿Está bien? Entonces la fuerza que nosotros tenemos, esta fuerza F, es igual simplemente a menos m r al cubo r. A esto le vamos a llamar 8. El punto, ¿está bien? Este punto de fuerza está dirigido hacia este punto. ¿Está claro? Y nos va a formar algunos ángulos con estos ejes. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo que estamos haciendo es buscar el sentido físico de lo que venimos, los potenciales que hemos definido. Entonces, este potencial ustedes lo conocen, es un potencial puntual. Nosotros podemos expresar esta fuerza en términos de sus componentes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a colocarlo un poco más acá. Nos va a servir tal vez más adelante. Y vamos a hacer una pequeña división de tal forma que esta fuerza que tenemos acá, esta fuerza lo vamos a expresar en términos de sus componentes. En primer lugar, nosotros tenemos lo siguiente. Para expresarlo en función de sus componentes, nosotros vamos a decir de que F1 va a ser igual a el módulo de este vector F por el coseno del ángulo alfa, F2, F coseno de beta, y F3 va a ser el módulo del vector por el coseno de gamma, donde estos cosenos de alfa, coseno de beta y coseno de gamma no son otra cosa que los cosenos directores. Los cosenos directores en este caso nosotros tenemos lo siguiente. Alfa es el coseno que forma con este eje x1. Entonces, el ángulo que forma con ese eje x1 va a ser igual, en este caso, considerando solamente los ángulos agudos, aquí necesitamos cierta definición. Y tenemos lo siguiente. Déjenme ver. Este punto va a ser un punto X. ¿Está claro? Va a ser un punto X. Entonces nosotros aquí vamos a tener de que va a ser X 1 menos Y1 sobre el módulo. Sobre el módulo al cuadrado. Sobre el R al cuadrado. Lo mismo vamos a tener con el siguiente, pero va a ser X2 menos Y2 sobre el módulo al cuadrado. Estoy, jóvenes, considerando solamente el coseno. Y tenemos el X3 menos el Y3 sobre el módulo al cuadrado. Muy bien. El módulo del radio vector, ¿está claro? De este radio vector R. Ahora, nosotros tenemos el M, el módulo de esto, jóvenes, va a ser simplemente, un momentito, disculpen, me estoy equivocando. Aquí es simplemente sobre R, porque estamos con los cosenos de vectores, solamente sobre el módulo. Y el módulo de esto, nosotros aquí vamos a tener de que el módulo de F no es otra cosa que M sobre R. Por lo tanto, M sobre R al cuadrado. Por lo tanto,
si nosotros aquí vamos a poner m sobre r, pero el signo menos va a quedar porque el signo menos nos está dando la orientación. ¿Está bien? Nos está dando la orientación. Si la orientación cambia, va a depender de este factor. Por lo tanto, nosotros tenemos que cada uno de estos componentes va a ser igual a, un momentito, este es al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Va a ser igual a menos m sobre r al cubo por x1 menos y1. Y vamos a tener que eso se repite en cada uno de los casos. Eso se repite en cada uno de los casos. Lo único que va a cambiar es que no va a ser unos en estos casos, sino que en uno va a ser 2 y en el otro va a ser 3. 2, 2, 3, 3. Jóvenes, ahí no hay nada que ustedes no conozcan. ¿Está claro? Ahí no hay nada que ustedes no conozcan. Solamente lo estoy poniendo para que quede formalizado, nada más. Estas tres vamos a decir que son sistema de ecuaciones 9. ¿Está bien? Sistema de ecuaciones 9. Pero lo que sí nos podemos dar cuenta es de que estos tres sistemas de ecuaciones nuevos, estos tres valores son la gradiente o las coordenadas de la derivada de una misma función escalar. ¿Está claro? Son las derivadas de una misma función escalar. Es decir, nosotros vamos a poder decir o definir lo siguiente. Vamos, digamos, 9, es decir, las expresiones 9 son las derivadas, por las coordenadas de el vector x, que es igual a x1, x2, x3, de una misma función. ¿Cuál es la función? La función es u de r, que es igual a m sobre r, que es igual a m sobre x menos y. Jóvenes, eso nosotros podemos comprobarlo en el sentido de que escribimos, jóvenes, todo esto no es otra cosa que física 1. En principio todo esto es física 1. F1 es igual a la derivada de u con respecto a x1, y esto va a ser la derivada con respecto a x1 de m sobre el módulo de r. Esto va a ser igual a menos m sobre r al cuadrado derivada con respecto a x1 de la raíz cuadrada. Tengo que derivar r ahora, de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado más x3 menos y3 al cuadrado. ¿Está bien? Tengo que tomar la derivada de todo esto. Y esto no es otra cosa que menos m r al cubo x1 menos y1. ¿Está bien? Entonces nosotros de forma análoga, de manera análoga, obtenemos f2, que va a ser igual a la derivada de esta u con respecto a x2, que va a ser igual a menos m r al cubo x2 menos y2, y vamos a tener que f
x3 va a ser igual a la derivada de u con respecto a x3, que es igual a menos m r al cubo x3 menos y3. Entonces, como es evidente, nosotros tenemos de que f es igual a y derivada de u con respecto a x1 más j derivada de u con respecto a x2 más k derivada de u con respecto a x3. Esto no es otra cosa que el gradiente con respecto a las coordenadas de x de esta función u, que va a ser igual a m por el gradiente con respecto a las coordenadas de x de 1 sobre r. Entonces, nosotros tenemos que esta función u va a estar definida por la siguiente igualdad. Esto, jóvenes, es la definición de la función u. Y ustedes saben muy bien que a esta función se le denomina potencial del campo de fuerzas F. ¿Está bien? Entonces de ahí viene un poco el término de potencial del campo de fuerzas F, que nos define el potencial del campo de fuerzas por parte del punto que se encuentra en Y, creado por la masa que se encuentra en X. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos. Si queremos establecer el sentido físico, ustedes saben que el sentido físico está asociado con el trabajo. Está bien, el sentido físico está asociado, del potencial está asociado con el trabajo. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Bien, vamos a hacerlo completo esto para poder simplificarnos el análisis de los otros potenciales, que son los que nos interesan, el de volumen, de capa simple y capa doble. Entonces, el sentido físico del potencial U de R lo establecemos al calcular el trabajo que realiza la fuerza F de X, al desplazar una masa unitaria, el m' es igual a 1, jóvenes, del punto P, vamos a ponerle P', que se encuentra en el punto X', al punto P, que se encuentra en X. Aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta de que vamos a considerar que nuestro R', que es el del desplazamiento, jóvenes, no es el de definición de los potenciales. No, este es el de la distancia del punto Y al punto X', ¿está claro? Del punto Y. Vamos a tener que esto es igual a la raíz cuadrada de x1' menos y1 al cuadrado más x2' menos y2 al cuadrado más x3' menos y3 al cuadrado. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto,
nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, según la expresión 11, hallamos lo siguiente, de que el trabajo A, vamos a llamarlo así, es la integral desde P' hasta P de esta F por dl. dl es un vector, esto va a ser igual a la integral desde P' hasta P. Jóvenes, f de L no es otra cosa que el gradiente de U por dl, y esto es du. ¿Está claro? Eso es du. Por lo tanto, va a ser el valor de U en el punto P menos el valor de U en el punto P'. En este caso tenemos que es M por 1 sobre R menos 1 sobre R'. 12. ¿Qué de importante tiene esta respuesta? 1. En primer lugar, que el trabajo solamente depende de las posiciones inicial y la posición final, nada más. ¿Está bien? No depende del camino que se recorre. Para este tipo de fuerzas, que ustedes saben que se denominan fuerzas potenciales. ¿Está claro? Ahora, aquí hay algo que es interesante. No sé si se habrán ya dado cuenta, pero en todo caso en un momento lo menciono. Si nosotros tenemos de que R es menor que R', entonces significa que el trabajo es positivo. Está bien que A es mayor que 0. ¿Está bien? Y lo que habitualmente se considera es lo siguiente, que si nosotros tenemos que un R' tiende al infinito, entonces tenemos de que el A es igual al U en un punto R y es igual a M sobre R, que es igual al M sobre X menos Y simplemente. Y esa es la definición de potencial. Entonces, aquí fíjense en lo siguiente, esta parte que está acá, no es otra cosa que la solución fundamental de la ecuación de Laplace, la que hemos hallado con el método de la teoría de las imágenes, ¿está claro? De la solución de Laplace. Entonces, coincide hasta este factor m con esa solución. ¿Está claro? Coincide hasta ese factor m con esa solución. Por lo tanto, nosotros podemos colocar que esta U de R es igual a un U de X, Y, que es igual a este M sobre X menos Y, y es igual, y esto lo vamos a poner de esta forma, menos 4pi M, que multiplica a 1 sobre 4pi X menos Y. Entonces, nosotros aquí lo que podemos apreciar es que el potencial puntual satisface la ecuación de Laplace con una masa que tiene forma de función de delta. Es decir, esto que está aquí no es otra cosa, mejor lo voy a poner en la parte de arriba, esto no es otra cosa que la función delta de X menos Y. Entonces, el potencial puntual es la solución de la ecuación de Laplace con esta función, donde la masa tiene esta función delta. ¿Está claro? Significa que nosotros estamos teniendo lo siguiente, que fuera del punto X, que es igual a Y,
fuera del punto X igual a Y, o un momentito primero, no, antes de hacer esto, vamos a escribir lo que les acabo de mencionar. Entonces, en primer lugar, tenemos que del nabla al cuadrado de X, de U de X, Y, es igual al nabla al cuadrado de X de M sobre X menos Y, el módulo de ese vector, y esto es igual a menos 4pi M delta de XY. Primero esto. Entonces nosotros tenemos de que el potencial puntual, el potencial del punto es solución de eso. Entonces, fuera de este punto, satisface la ecuación de Laplace. Es decir, en el punto satisface la ecuación de Poisson, pero fuera de ese punto, satisface la ecuación de Laplace. Eso significa, jóvenes, y eso es algo también importante, de que esta U de XY es función armónica, siempre y cuando que X sea diferente a Y. Entonces nosotros hemos encontrado esto. No es otra cosa que ratificar lo que ustedes ya sabían. Está claro, ratificar lo que ustedes ya sabían. Jóvenes, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien. Todo está hasta el momento claro. Bueno, son cosas que ustedes ya conocen. Esto lo han hecho con algunas diferencias en física 1 y en física 3, en la parte de electricidad, electrostática sobre todo, el campo de Coulomb. Entonces, a partir de aquí, veamos ya el potencial de volumen. Para esto nosotros vamos a tener un cuerpo, ¿está bien? Omega, y este cuerpo omega tiene una densidad ρ de Y. ¿Está bien? Tiene una densidad ρ de Y. Y vamos a tener nosotros un punto P que se encuentra en X. Y necesitamos hallar el potencial creado por este cuerpo, ya no es un punto, acá. ¿Está bien? Entonces, para eso lo que nosotros hacemos inicialmente es lo que siempre se ha venido haciendo. Nosotros elegimos un pequeño volumen de prueba. ¿Está bien? Un pequeño volumen, muy pequeño. Este volumen, vamos a decirlo así, va a ser un dy, que es igual a dx, o disculpen, dy1, dy2, dy3. ¿Está claro? Entonces elegimos nosotros un pequeño volumen. Para eso. Ese volumen lo vamos a considerar como que es un punto. ¿Está bien? Entonces hallamos el elemento de fuerza que ocasiona este volumen. Vamos a decir lo siguiente. Entonces nosotros aquí tenemos que el elemento de fuerza, vamos a ponerle I, que ocasiona ese pequeño volumen,
va a ser igual a menos rho d de i. ¿Está bien? Jóvenes, tengan en cuenta que este d de i es volumétrico sobre r al cubo. Tengan en cuenta, esa es la solución puntual, donde la masa la estamos cambiando por el rho d de i. Y esto, ¿está bien? Va a estar multiplicado por xi menos yi. En consecuencia, esto podemos escribirlo como rho de y derivada con respecto a xi de 1 sobre r. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hallar todo, necesito integrar con respecto al volumen. Aquí este i, jóvenes, este i es 1, 2, 3. Es decir, estoy hablando de las componentes. ¿Está bien? Estoy hablando de las componentes. Bien, entonces integramos por volumen. Integramos por nuestra región omega. Y vamos a obtener la componente f de i va a ser igual a la integral a lo largo de todo omega de rho de y derivada con respecto a xi de 1 sobre x menos y. Y esto de y. De nuevo, el i, jóvenes, aquí sigue teniendo este mismo sentido, está claro, el i sigue teniendo este mismo sentido. Ahora, ya vectorialmente nosotros tendríamos que f es igual a la integral a lo largo de todo el volumen de rho evaluado en y, nabla x por 1 sobre, o del módulo de r, de la distancia que lo separa, d de y. Esta va a ser nuestra expresión 15. Entonces nosotros vemos eso. Esta integral, jóvenes, ya esto tiene una forma parecida a lo que habíamos visto antes. Pero veamos lo siguiente. La integral 15 es propia para los valores de x cuando el x no pertenece a la región omega. ¿Está claro? Es propia. ¿Qué significa? Que no tiene singularidades, que no tengo que analizar convergencia. Cuando el x se encuentra fuera de la región, es propia. Y es impropia, y esto es importante, pero convergente uniformemente si el x pertenece a la región omega. ¿Está claro? Si el x pertenece a la región omega, es convergente uniformemente. Eso es bastante importante. Eso se desprende por el teorema que hemos visto. ¿Está bien? Eso se desprende por el teorema que hemos visto. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos decía el teorema? El teorema nos dice que si este f de x es menor que una constante sobre x menos y elevado a alfa, donde el alfa es menos que 3, entonces converge uniformemente. Vamos a ver si eso realmente se cumple. Nosotros tenemos acá lo siguiente. El módulo
de ρ de y derivada con respecto a xy de 1 sobre x menos y. Esto, jóvenes, va a ser igual al módulo de ρ de y. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Ya sacando la derivada, vamos a tener módulo de xy menos y sobre x menos y por 1 sobre x menos y al cuadrado. Esto es una vez que hemos sacado la derivada y ya hemos colocado los módulos. Entonces, esto va a ser menor que una constante sobre x menos y al cubo. ¿Está bien? Entonces, dado que esto se cumple, nosotros podemos decir que integrales de esta forma convergen uniformemente, o sea, o es propia o es impropia pero convergente, es decir, podemos utilizarlo. ¿Está bien? Podemos utilizarlo. Entonces, independientemente si x pertenece o no a la región, es utilizarlo. Ahora, de aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a reescribir esto. Voy a reescribir eso. Esta f es igual a la integral con respecto a la región de ρ de x. Disculpen, el ρ es de y. ρ de y nabla de 1 sobre x menos y d de y. Jóvenes, este nabla es una función, estoy derivando con respecto a x y yo estoy integrando con respecto a y. Por lo tanto, yo puedo sacar ese operador diferencial de la integral. Y vamos a tener la integral de volumen de ρ de y sobre x menos y d de y. Y esto no es otra cosa que nabla de x de u de x. Donde este u de x, ese u de x, no es otra cosa que el potencial de volumen que hemos visto nosotros anteriormente. Jóvenes, este resultado ustedes ya lo han obtenido en física 1, en física 3, es conocido por ustedes, y entonces nosotros tenemos que el potencial volumétrico del campo de fuerzas 15, creado por una masa que tiene una densidad ρ y que se encuentra en este volumen omega, está dado por esta expresión. ¿Está claro? Entonces nosotros podemos decir que el potencial puntual que hemos visto anteriormente es un caso particular del potencial volumétrico. ¿Está claro? Es un caso particular del potencial volumétrico cuando la densidad es igual a una función delta. Entonces, el potencial puntual es el potencial volumétrico cuando la densidad es una función delta. ¿Está bien? Jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto al potencial de volumen?
Bueno, no creo que haya preguntas. Si las hay, jóvenes, por favor las hacen. Pasemos al siguiente potencial. Potencial de capa simple. Potencial de capa simple. En este caso vamos a tener lo siguiente. Voy a hacer un esquema. Tenemos nuestras coordenadas, las mismas de siempre. Está bien, nuestra coordenada x1, x2, x3, x1, x2, x3, y vamos a tener una región. Pero en esta región nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a considerar que todo está concentrado en una pequeña, solamente en la superficie. ¿Está claro? En este caso, la masa está concentrada solamente en la superficie, solamente acá. ¿Está bien? No hay nada dentro de la región. Todo está concentrado en esta superficie. ¿Está claro? En la frontera. Esto es de omega. Entonces, nosotros queremos hallar, como hemos venido haciendo, en un punto P. Vamos a decir que este es el punto P, X. Vamos a elegir lo siguiente. En primer lugar, vamos a decir de que el ancho de esto es un delta de h. ¿Está bien? El ancho es un delta de h. Entonces, para hallar nosotros la fuerza, seguimos con el mismo tipo de problemas. La fuerza, o en este caso, ya podemos trabajar con los potenciales. Vamos a hallar el potencial que está creando una pequeña región. Entonces, vamos a elegir nosotros una pequeña región acá. Es decir, es una pequeña porción del área. ¿Está claro? Tenemos una pequeña porción de área. Eso, jóvenes, esto es un DSY. Es una porción de área muy pequeña. Una porción de área muy pequeña. Un momentito, vamos a hacer esto aquí. Este punto lo muevo un poco hacia acá para que nuestros dibujos no nos alteren. Entonces vamos a tener nosotros un momentito, esto vamos a denominar que esto es nuestro Y, nuestro vector Y. Esto es nuestro vector Y. Vamos a tener por acá el vector X. Ese es nuestro vector X. Y vamos a tener en consecuencia el vector R. Este va a ser nuestro vector R. Esto es R, que es igual a X menos Y. X menos Y. Bien, entonces ese es el planteamiento que nosotros tenemos del problema. En consecuencia, aquí hay que tener en cuenta de que este, al igual que en el problema anterior, de Y va a ser igual a un D Y1, D Y2, D Y3, y esto va a ser igual a lo siguiente. Eso es el volumen, digamos, jóvenes, que está acá. ¿Está claro? Es el volumen que está acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Es decir, es una pequeña porción de área. ¿Está claro? Por lo tanto, nosotros vamos a poder escribir que aquí esto es igual a ese delta de H multiplicado por DSY. ¿Está bien? Entonces, nosotros
vamos a tomar lo siguiente. Ahorita tomamos este último potencial que teníamos. Un momentito, ¿dónde está? Acá. Este potencial lo vamos a tomar. Simplemente para que nos sirva de guía acá. Entonces, vamos a aplicar esto mismo, pero vamos a considerar esto que está acá. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros aplicamos, vamos a tener lo siguiente. Ya no voy a integrar con respecto al todo el volumen. ¿Está bien? Porque el delta de h ya está definido. No necesito integrar con respecto. Entonces, nosotros vamos a tener aquí que va a ser una integral con respecto a toda la superficie del ρ de y, que multiplica al d de y, que en este caso va a ser delta de h, multiplicado por dsy, y todo esto dividido sobre x menos y. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esto lo he transformado de esta forma, y a esto transformado de esta forma le voy a llamar b de x. A eso le voy a llamar b de x. Entonces, si consideramos nosotros que este ρ de y es igual a un delta de m, es decir, la cantidad de masa que hay sobre delta de h por delta de cy, entonces la expresión que tenemos acá, esta expresión que tenemos acá, va a tomar la siguiente forma. Rho, o en todo caso la expresión subintegral, toma la siguiente forma. Esto, ρ de y por delta de h, es igual a delta de m sobre delta de sy. Y a esto es a lo cual nosotros vamos a llamar mu de y. Es decir, es una densidad superficial, que es el nombre que nosotros le hemos dado anteriormente. ¿Está bien? Entonces tenemos que esta es una densidad superficial. Una densidad superficial. En consecuencia, nosotros obtenemos finalmente obtenemos que esta b de x es igual a la integral con respecto a la superficie de este mu de y sobre x menos y de sy. Este es 18. Este es 18. Entonces, con esto tenemos que la fórmula del potencial volumétrico se convierte en la del potencial de capa simple. ¿Está claro? Del capa simple si es que nosotros hacemos un cambio. Es decir, pasamos de 17 a 18 haciendo el siguiente cambio, de que el ρ, nuestra densidad volumétrica, ρ de y, va a ser igual a mu de y multiplicado aquí por un delta de la superficie. ¿Está claro? Delta de la superficie. 19. ¿Qué significa este delta de la superficie? Yo puedo tener diferentes superficies que van acomodándose. Entonces, con respecto a qué superficie yo voy a tomarlo como que todo el volumen son capas, como si fuese una cebolla. ¿Está claro? Son capas con respecto a una cebolla. Entonces, esto me está diciendo que qué capa estoy tomando.
qué capa estoy tomando. Es decir, nosotros podemos también pasar la integral de volumen, hallarla en función de esto, considerando que voy a sumar con respecto a todas las capas. ¿Está bien? Voy a sumar todas las capas. Jóvenes, ¿alguna pregunta tienen ahí? Algo que es importante aquí es el hecho si podemos derivar este potencial. ¿Está claro? Si podemos derivar este potencial. Si derivamos ese potencial, entonces obtenemos la fuerza. Si no podemos derivar o no está definida la derivada, no vamos a obtener fuerza. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver esa posibilidad de derivar. En primer lugar, vamos a decir de que el punto X no pertenece a la frontera. ¿Está bien? No pertenece a la frontera. En ese caso, nosotros vamos a tener que la derivada de este b de x con respecto a x, a un xy, a una de las coordenadas, es igual a la derivada con respecto a xy de esta integral. Jóvenes, no voy a poner que es con respecto a la superficie, lo dejamos implícito, mu de y sobre x menos y de sy, y esto va a ser igual, jóvenes, como integro con respecto a las coordenadas de sy, el x no pertenece, está claro, a la frontera, puedo intercambiar la integración con la derivación. Entonces tenemos la integral de, y la derivada, esto solamente está afectando a lo que es con respecto a x, es decir, esto es constante, esto es lo único que se afecta. Y ahí vamos a tener nosotros y1 menos x1 que multiplica a mu de x, mu de y sobre x menos y al cubo de sy. Jóvenes, aquí el signo negativo que sale en la integración lo he usado para intercambiar eso. Entonces, si es que x no pertenece a la región, no hay ningún problema. Podemos hallar la fuerza. Eso ya nos está representando al menos una de las componentes. ¿Qué es lo que pasa si es que x pertenece a la frontera? En este caso nosotros vamos a tener que hacer uso de la normal a la superficie. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener que la derivada de bx vamos a derivar con respecto a la normal. ¿Está claro? Esto va a ser la integral de omega sumatoria y igual a 1, 3 coseno, que forma el vector n con el vector x. Con este caso vamos a decir con el eje xy. Vamos a tener y menos xy sobre x menos y al cubo mu de y de dsy. Y esto va a ser igual a la integral con respecto a la superficie del coseno de algún ángulo psi. ¿Está bien? Del ángulo psi. Aquí tenemos x menos y al cuadrado mu de y dsy. Aquí, jóvenes, este psi es el ángulo
entre los vectores n, es decir, entre la normal y el vector r. Sí, solo que aquí es al revés, disculpen jóvenes, aquí es al revés. Es así. ¿Está bien? Es decir, entre la normal y menos r. ¿Está bien? La normal y menos r. En este caso, jóvenes, si es que x pertenece a esto, nosotros lo que hacemos es tomamos la derivada con respecto a la normal. Y esta va a ser la componente, o esta ya es la fuerza en todo caso. Esa ya es la fuerza que se genera sobre un punto de la superficie. Bien, jóvenes, aquí quedamos con la capa simple. Lo que nos queda es analizar la capa doble y ver las propiedades que tienen estos potenciales y cómo se utiliza para la resolución de problemas. Eso ya lo estaremos viendo, jóvenes, la próxima clase. Ahí quedamos el día de hoy. Seguimos la próxima clase. Muchas gracias.